Hola nuevamente, enseguida les leeré el resumen del libro Los paraísos fiscales de Ronen Palan y otros. Acudir a los paraísos fiscales para evitar las garras del recaudador. Los paraísos fiscales están en el corazón del turbio mundo financiero, donde los ricos, los paranoicos y, a veces, los sospechosos obvios pueden proteger sus ingresos y activos de las garras de los recaudadores de impuestos. Los contribuyentes se sienten atraídos por los paraísos fiscales por muchas razones, en las Islas Caimán, la isla de Man, Liechtenstein o Dubái, por nombrar algunos, a las personas y empresas ricas se les permite reducir su carga fiscal. Debido a su familiaridad, tienden a atraer a personalidades turbias que esperan hacer algo más que joder al contribuyente. Los refugios fiscales también ofrecen una manera de evitar la regulación, pueden ser focos de blanqueo de dinero y ocultarlo a cónyuges y parejas no deseadas. Por otro lado, los países que crean paraísos fiscales utilizan su estatus soberano como incentivo para el capital de élite. Pero la existencia de estos centros exacerba la desigualdad de responsabilidad fiscal provocada por la globalización. Cuando las corporaciones y los ricos no pagan la parte que les corresponde de impuestos, el resto del mundo sufre una injusticia. El mundo de los paraísos fiscales es opaco, confuso y secreto. Es un mundo saturado de historias, rumores y anécdotas. Los paraísos fiscales pueden crear algunas situaciones surrealistas. Un despacho de abogados en Georgetown, Gran Caimán, sirve como domicilio fiscal para 18.857 entidades. Luxemburgo se ha convertido en un centro marítimo, las compañías navieras se instalan allí para aprovechar el favorable clima fiscal. 12.000 de los 87.000 habitantes de la isla británica de Jersey trabajan en el sector financiero de este paraíso fiscal. Y las Bahamas, que no son exactamente un bastión bancario famoso, han otorgado licencias a 4.300 bancos. No subestimes estos paraísos, son una fuerza importante en los mercados globales. Cuando una gran empresa fracasa, ya sea Long Term Capital Management, Enron, Northern Rock, Bear Stearns o Bernie Madoff, los paraísos fiscales siempre están involucrados. Paraíso fiscal. Solo una pequeña porción de la población mundial puede aprovechar los paraísos fiscales. A los contribuyentes de la clase trabajadora y de la clase media les deducen impuestos de su salario, por lo que tienen pocas oportunidades de evadirlos. Los ricos pagan grandes cantidades de impuestos y, por tanto, tienen más que ganar si evaden al fisco. La pequeña industria de profesionales en centros financieros de paraísos fiscales ayuda a esos contribuyentes ricos a navegar por la compleja red de la legislación fiscal internacional. Los 4 grandes despachos de contabilidad, Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young y KPMG, son los principales promotores de los paraísos fiscales, al igual que grupos de abogados, banqueros, expertos fiscales y empresas de servicios fiduciarios. Cada vez que la legislatura de un paraíso fiscal decreta nuevas reglas, ellos presionan para que se den nuevas salidas fiscales, luchan contra una regulación más estricta e insisten en que los paraísos fiscales son perfectamente legítimos. La verdad es que nadie sabe cuánto dinero se lava en los paraísos fiscales. Extrañamente, los países que tienen paraísos fiscales y recaudan impuestos, al menos de sus propios ciudadanos, los residentes de Jersey, Guernsey y Suiza pagan impuestos sobre todos sus ingresos, incluyendo ingresos en el extranjero, y los no residentes no los pagan. Los paraísos fiscales hacen dinero con el cobro de honorarios de los exiliados fiscales, por ejemplo, en la isla de Man, las empresas no residentes deben pagar 320 libras al año para seguir operando sus empresas fantasma. Debido a la proliferación en el número de paraísos fiscales, la competencia es intensa. Además de las bajas tasas de impuestos, los paraísos fiscales ofrecen otras 2 ventajas: confidencialidad y fácil constitución de sociedades. Suiza y Liechtenstein han atraído capital desde hace mucho tiempo por negarse a compartir información financiera con autoridades de otras naciones. La presión de Estados Unidos y de otros países está cambiando esa actitud, pero Panamá, Singapur, Dubái y Andorra todavía ofrecen confidencialidad a quienes quieran proteger sus finanzas de sus propios gobiernos. La creación rápida y conveniente de empresas fantasma es otra ventaja de los paraísos fiscales. Las entidades extranjeras pueden constituir fideicomisos y corporaciones sin operación física alguna dentro de sus fronteras.
Por ejemplo, la sociedad vehicular de Northern Rock en Jersey manejaba 49.000 millones de libras sin que un solo empleado trabajara ahí, sino en el Reino Unido. Las estadísticas sobre los paraísos fiscales tienen fama de ser confusas. Si aún no estás suscrito o suscrita, es posible que te pierdas escuchar de grandes obras que tengo preparadas. Si lo estás, sigue disfrutando. Las estadísticas sobre los paraísos fiscales tienen fama de ser confusas. No existe una definición estándar de paraíso fiscal, pero a partir del 2009 unas 56 naciones podrían reclamar el título. Incluso los países importantes pueden ser paraísos fiscales. Por ejemplo, el Reino Unido lo es, en parte, gracias a sus reglas excesivamente laxas para constituir sociedades. En medio de una feroz competencia, esos países han labrado sus propios nichos. Montserrat y Anguila son más que sitios de constitución de empresas fantasma. Los inversionistas usan los centros de registro, como Panamá, Jersey y Vanuatu, para sus empresas vehiculares de inversión con ventajas fiscales. Las islas turcas y Caicos, Dubái y Singapur rigurosamente protegen la privacidad para garantizar su condición de sitios secretos. Algunos paraísos son proveedores de servicios especializados que se dedican a industrias específicas. Las Bermudas, por ejemplo, tiene un nicho en las reaseguradoras. Se mueven billones de dólares a paraísos fiscales. Nadie sabe la cantidad exacta de dinero que se mueve a los paraísos fiscales, pero casi todos los cálculos oficiales consideran que son billones de dólares, incluyendo 1.5 billones de dólares americanos en depósitos en las Islas Caimán, 2.3 billones de dólares americanos en Luxemburgo y 4 billones de dólares americanos en Suiza. Otros creen que la mitad de todo el dinero del mundo pasa por los centros financieros de paraísos fiscales. Las leyes de confidencialidad impiden la divulgación pública de los bienes que tienen. Algunos paraísos fiscales incluso exageran para parecer grandes participantes en el juego financiero. Independientemente de los números reales, las corporaciones estadounidenses claramente se han aprovechado de esos paraísos fiscales. Un informe de Ciudadanos por la Justicia Fiscal examinó las 275 empresas principales de Estados Unidos y vio que 82 no pagaron impuestos del 2001 al 2003, a pesar de haber declarado 102.000 millones de dólares americanos de utilidades antes de impuestos. Un análisis de la Contraloría de Estados Unidos llegó a conclusiones similares. Cuando el presidente George W. Bush anunció en el 2004 una amnistía fiscal de un año sobre utilidades en el extranjero repatriadas a Estados Unidos, alrededor de 310.000 millones de dólares, la lucha contra la elusión y la evasión fiscal, que comenzó formalmente a fines de los 90, hasta ahora ha producido instrumentos de elusión cada vez más turbios, complejos y sofisticados. Además de la evasión fiscal, un individuo podría querer ocultar dinero a su cónyuge, mientras que una empresa podría tener como fin eludir las leyes antimonopolio. El lavado de dinero y la malversación de fondos son otros aspectos turbios de las finanzas en paraísos fiscales. Dictadores y funcionarios que saquean las arcas de sus países generalmente canalizan los ingresos mal habidos a los paraísos fiscales. En los 90, el dictador nigeriano Sani Abacha robó $2 americanos con 50 centavos mil millones de los fondos de su país y los entregó a bancos internacionales como Credit Suisse, Crédit Agricole Indosuez y BNP para que los manejaran. La transferencia de dinero puede ser infinitamente compleja, con muchos métodos y estructuras jurídicas diferentes, pero su meta directa es desconectar financieramente al contribuyente de su país de origen. Reino Unido, Mónaco y San Marino, entre otros, ofrecen residencia real o virtual a la élite adinerada, incluyendo estrellas del deporte y del espectáculo que desean reducir la carga fiscal. El tenista alemán Boris Becker adoptó la residencia en Mónaco, los músicos David Bowie, Phil Collins y Tina Turner, en Suiza. El piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher recibió un trato especial de los suizos, no paga impuestos por sus ingresos, sino por sus gastos. En la Unión Europea y en Estados Unidos bajo la presidencia de Obama, el péndulo se ha inclinado claramente contra los paraísos fiscales. Cuando una empresa quiere irse a un paraíso fiscal para evadir impuestos, la mecánica es más fácil, constituye ahí una corporación internacional de negocios, IBC, por sus siglas en inglés, que es el instrumento perfecto,
desde la perspectiva de la corporación y permite a una empresa con sede en un país con altas tasas impositivas declarar sus ganancias en sitios con tasas bajas. La IBC es una sociedad de responsabilidad limitada y puede emitir bonos, vender acciones y adquirir propiedades, pero requiere confidencialidad, ofrece costos bajos de constitución y protección estricta a los acreedores. Una industria innovadora. En medio de exigencias por un mayor escrutinio y regulación, los paraísos fiscales demuestran ser infinitamente ágiles y creativos. Piense en la invención de la redomiciliación. Suponga que una compañía está constituida en Gibraltar y las autoridades de su país de origen empiezan a cuestionar su situación fiscal. Al redomiciliar a la isla de Man, por ejemplo, la empresa deja de existir en Gibraltar. Ese cambio obliga a los organismos gubernamentales a reiniciar la investigación, que es costosa y lleva mucho tiempo. Si las autoridades indagan en la isla de Man, la compañía simplemente se redomicilia en otro paraíso fiscal. Otra innovación, la Sociedad de Responsabilidad Limitada, SDRL, permite separar la propiedad legal de los bienes y la ubicación de los ingresos que resultan de ellos. La compañía de células protegidas es aún más ingeniosa, le permite a una empresa formar una red de entidades legalmente independientes y a salvo de los acreedores. Si una célula tiene una demanda judicial o se va a la quiebra, las otras células no se ven afectadas. Sin el deliberado velo de la confidencialidad que crean los paraísos fiscales, quienes los usan con el fin de eludir impuestos y normas serían fácilmente identificables. Los paraísos fiscales no solo están cambiando sus tácticas, también son geográficamente conocedores. Debido al escrutinio a sus prácticas de confidencialidad, los bancos suizos UBS y Credit Suisse han reforzado sus operaciones de banca privada en Singapur. Los 4 grandes despachos de contabilidad y sus cohortes de la industria son importantes facilitadores de todas estas dudosas actividades y enredos financieros, ya que proponen y dirigen la legislación de los paraísos fiscales. Estos distinguen entre evadir impuestos, que es ilegal, y eludir impuestos, que es una manera legal y supuestamente lógica para que los individuos adinerados o las sociedades reduzcan sus gastos fiscales. Los 4 grandes están acusados de conflictos de intereses, en cuanto que a menudo auditan los estados financieros de las empresas para las que elaboran planes de reducción de impuestos con el propósito de enturbiar la responsabilidad fiscal corporativa. Los años dorados de los paraísos fiscales han llegado a su fin. Los puristas del libre mercado dicen que los paraísos fiscales desempeñan un papel importante al frenar el crecimiento de las codiciosas burocracias gubernamentales. Sin embargo, desde fines de los 90, los paraísos fiscales han sido objeto de mayores ataques regulatorios. El presidente de Estados Unidos Barack Obama ha señalado los paraísos fiscales de las Islas Caimán como un fraude fiscal. En el 2008, las autoridades estadounidenses arrestaron a Martin Liechty, del banco privado UBS, por ayudar al multimillonario Igor Olenikov a crear refugios fiscales en Suiza y Liechtenstein para ocultar $200 millones americanos de las autoridades fiscales de Estados Unidos. Otro empleado de UBS, Bradley Birkenfeld, en un testimonio de pacto sobre declaración de culpabilidad, afirmó que el banco suizo canalizó unos $20.000 millones americanos de fideicomisos falsos a paraísos fiscales para ayudar a clientes ricos a eludir impuestos en Estados Unidos. Los casos de UBS han obligado a Suiza y Liechtenstein a relajar sus antes impenetrables estándares de confidencialidad y empezar a cooperar con las autoridades de Estados Unidos. Una breve historia de los paraísos fiscales. La evasión y la elusión fiscal son tan antiguas como los impuestos mismos. Estos son algunos ejemplos de la forma en la que algunos paraísos fiscales adquirieron importancia. Delaware, irónicamente, este estado de Estados Unidos fue pionero en la laxitud de la regulación corporativa. En 1898, Delaware aprobó una ley que creó un clima favorable para la constitución de empresas, lo que atrajo a miles de corporaciones y hoy es sede del 60% de las compañías estadounidenses de Fortune 500. Suiza. El cantón de Zug siguió los pasos de Delaware y a principios de los 20 empezó a promover la constitución corporativa fácil y barata, y bajos impuestos.